Hola, buenos días. Días. Como siempre comparto primero, perdón, porque después se me va el compartir. Hoy vamos a leer Génesis 7, que justamente, gracias a Dios, ya llegamos a Génesis 7 de nuevo. Eh, y leyendo un poco, tiene muchísimo que ver con Génesis 1. Es que yo, de verdad, he visto que la mayoría de la Biblia tiene todo que ver en Génesis 1 y se responde en Génesis 1 eh, todo lo que Dios hizo. Y es que realmente Dios no nos miente, sino más bien nos cumple en su palabra, nos verifica en su palabra que toda la creación da testimonio de Él. Toda la creación da testimonio de lo que Él hizo. Y justo acabo de ver el video de un hermano donde dice por qué creó al hombre el día sexto, ¿no? Y que era para que el hombre no se jactara de que él pudo participar en la creación. O sea, ni siquiera pensar mínimamente que el hombre participa en la creación, que el hombre participó los otros 5 días que Dios hizo todo lo que hizo, porque si no, si lo hubiese creado antes, pues el hombre también se jactaría de que él ayudó. Es una verdad espiritual muy, muy, muy acertada, porque realmente nosotros no ayudamos en absolutamente nada y las personas creen que por nosotros se logra la salvación, o sea, por nuestras obras, y nosotros no participamos en absolutamente nada en el principio, ni tampoco en nuestra salvación. Sino Dios es el hacedor, el que lo consuma todo. Toda la creación fue hecha por Dios y todo lo que nosotros creamos, ¿no? Que es hecho por nosotros, no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque de nosotros sale maldad, de nosotros salen cosas que a pesar de que nosotros querramos creer que son buenas, la verdad es que no lo son, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de Génesis 7 el día de hoy y luego nos ponemos más a profundidad a hablar sobre ese tema. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja. Y el macho, perdón, me perdí. El macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas, el diluvio entró al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, con Noé en el arca. Y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
Y todo reptil y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra en toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, así de aves como de y de reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ok, vamos a separarlo por secciones. Vamos a separarlo porque si no lo separamos, entonces nos vamos a como a irnos del tema en general. ¿Qué es el arca? ¿Por qué? ¿Qué significa el arca? ¿Y qué importancia tiene el arca? Perdonen que prendí tarde. Hola, Ceder. Una disculpa porque les dije a las 8:30 de la mañana todos los días, pero de verdad que hoy se pude llegar temprano. Yo espero llegar pues a tiempo, si Dios me lo permite, ¿no? Toda esta semana. Entonces vamos tema por tema, pero vamos pedacito por pedacito, por así decirlo, del 1 al 5, del 6 al 9 y así, para poder entender más sobre lo que Dios quiere decir. Pero en general, realmente creo que es el momento para explicar 100% qué es el arca o a qué hace referencia el arca. Ay, Semeder dice, ¿qué religión eres? ¿Eres católico romana? No, soy cristiana, porque seguimos a Cristo. Entonces, bueno, en este punto se habla mucho sobre quienes entraron al arca, sobre quienes no entraron al arca, y realmente pasa en uno y otro tema sobre los animales limpios, sobre los animales que no son limpios. Pero recordemos que todo aquel que quedó fuera del arca murió. Entonces, ¿esto qué significa? O sea, realmente, ¿esto qué significa? La salvación que nos da Cristo es representación del arca de Noé. ¿Por qué? Porque todos los que estén fuera de Cristo, es decir, los que no estén dentro de Cristo, en la palma, los que no hayan sido sustituidos por el sacrificio de Cristo, entonces van a morir, ¿ok? Entonces van a estar eternamente separados de Dios. Ahora bien, esto nos hace referencia a las aguas. De verdad quiero hablar sobre las aguas que subieron en los montes, ¿no? Porque realmente el ser humano es comparado con cuando la tierra, ¿no? Cuando la tierra las inundan las aguas del mar, los inundó su propio pensamiento. ¿Por qué? Y esto es bastante importante, así que quiero realmente tomar parte por parte para poder explicar muy bien, detalladamente, lentamente, el cómo es que los montes son inundados por las aguas, y esto tiene que ver con referencia al corazón siendo inundado del propio pensamiento, ¿ok? Entonces vamos a empezar con eso. El arca es para no morir en el agua del mar, ¿no? En el agua
que sobrepasaba los montes. Realmente hay dos aguas, hay dos tipos de agua. Las aguas que vienen de lo alto, que son los cielos, los pensamientos de Dios, y muy distinto el mar, que son los pensamientos de los hombres, son los pensamientos. Me refiero a pensamiento de hombre. Eso ya lo he dicho como 10 veces, pero lo voy a repetir en cada en vivo, porque igual y no se entiende de la misma manera, o tal vez no hayan visto el anterior y no lo sepan. Hombre refiriéndome a personas. Creo que voy a decir personas para que se entienda más en general, porque cuando digo hombre han de pensar que hablo de género, y no hablo sobre género, sino como especie, raza, ¿ok? La raza humana. Entonces, en este punto, su corazón es la tierra, ¿ok? El pensamiento, los pensamientos de las personas son como el mar. Por eso dice todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. El ser humano siempre tiene pensamiento tras pensamiento tras pensamiento. Entonces, en este punto ya era tanto el pensamiento que soberbecía, o sea, que ensoberbecía el corazón del hombre, su tierra, la tierra haciendo referencia al corazón de todas las personas, ¿ok? Entonces, siendo referencia el corazón de todas las personas, por eso es que la tierra, los montes, dice que las aguas le pasaron por encima. Cuando una persona cree en sus propios pensamientos, entonces no tienen cabida para los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Y esto es lo que había pasado en la época de Noé. Nosotros tuvimos un corazón que no pudo bajarse delante de Dios, que no pudo humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que somos inmortales, porque creemos que somos seres que pueden hacerlo todo por sí mismos. Tanto en los tiempos de Noé como hoy día, las personas piensan que por sí mismas pueden entrar al cielo. Las personas piensan que por sí mismas pueden lograr agradarle a Dios, y esto no podrían estar más equivocados. Nosotros no podemos agradarle a Dios con nuestras propias obras, es decir, con lo que nosotros pensamos, con lo que inunda nuestro corazón. Las aguas que inundan nuestro corazón son el mar, nuestros propios pensamientos. Entonces, al subir al arca, eso significa que tu corazón, tu tierra, o sea, la tierra, ya no está fuera para inundarse con tus propios pensamientos. Es decir, siendo la referencia el mar, tus pensamientos, estando fuera del arca, esto te inunda, ¿no? Y te mata. Tus propios pensamientos te matan. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios, no hay Dios en el corazón del hombre, ¿me entienden? No está el verdadero Dios en el corazón del hombre, sino solamente el Dios falso que el ser humano se ha creado para sí mismo. Al subir al arca es la referencia de que tus pensamientos los dejaste abajo, los dejaste afuera del arca. ¿Y esto qué significa? Que ahora crees en la palabra de Dios, que ahora tus pensamientos no te inundan, sino que estando en el arca, Cristo es quien cuida esos pensamientos y la calafatea por fuera y por dentro, es decir, ya nada de ti entra o sale, sino solo el sacrificio de Cristo. Entonces, dando esto referencia, el sacrificio de Cristo nos cuida de no morir fuera del arca, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que Cristo perdonó todos nuestros pecados como la Biblia lo dice, esa es la verdadera salvación. No hay salvación fuera de Cristo. Esto quiere decir que ni siquiera en tus propias obras, en tu pensamiento o en tu corazón se puede alcanzar la salvación fuera de Cristo. Porque muchas personas piensan que se refiere a otras religiones. Muchas personas piensan que se refiere como no hay salvación en la religión, en otras religiones orientales, no hay salvación en, por ejemplo, en los chakras, ¿no? O en los libros apócrifos. Piensan que se refiere a eso, ¿no? Piensan que se refiere a que cualquiera que se diga ser cristiano es cristiano, y no es así. No es así. Realmente se refiere a tu pensamiento.
cuando dice no hay salvación fuera de Cristo y cuando Dios se refiere a dioses ajenos en el corazón del hombre, se refiere a el corazón ensimismado, el corazón orgulloso, el corazón diciendo yo puedo hacerlo a pesar de que Cristo exista. No me importa, yo puedo lograr la salvación, yo puedo orar, yo puedo diezmar, yo puedo leer la Biblia y con eso me salvo. ¿Por qué? Porque Cristo no hace falta. Ese pensamiento es justamente a lo que se refería cuando dice no hay salvación fuera de Cristo. Porque créanme, el ser humano no está viendo afuera. El ser humano tiene muy claro lo que hizo Cristo, mas no lo cree. El ser humano tiene claro que las otras religiones están equivocadas, pero entonces piensa que decirse a sí mismo cristiano ya es sinónimo de ser salvo y no es así. Ser cristiano es seguir a Cristo y saber contundentemente qué es lo que hizo y cómo triunfó, ¿sí? Y cómo es que Cristo mismo en su plenitud nos hizo salvos, sin tener en cuenta al ser humano en medio de la salvación. Entonces, creo que esa parte quedó clara. Vamos a empezar a leer. Ok. Sé medir y está haciendo preguntas, entonces voy a responder a sé medir y a los que han comentado. Vamos a hacer una pausa para que ya luego empezar con esto. Ok. Y la foto de frutos de la vid. ¿Está? ¿Qué tiene? Eso. Jesús Meléndez dice, o sea, Gaia, la madre tierra. No nos referimos a eso, nos referimos al corazón del hombre. De hecho, sí podemos. Sé medir, dice, de hecho, sí podemos, lo que no podemos es ser salvos por nosotros mismos, pero sí es posible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tienes fe, la fe que Dios da, entonces no puedes agradar a Dios por ti mismo. Pero fue el diluvio, sí, lo que provocó la inundación, sí. Bueno, creo que nada más. Yo pensé que habían como preguntas referente al tema. Pero el ser humano no tiene claro lo que hizo Cristo. Ajá, sí, es cierto. Bueno, entonces, Polo Pérez dice, ¿cómo no creer en Cristo si murió por nosotros? Ajá, sí, Cristo murió por nosotros, pero las personas lo que no entienden es por qué murió por nosotros o para qué murió por nosotros. Cuando se dice que Cristo murió por nosotros, se habla de una sustitución, ¿ok? ¿Este eres tú? ¿Ok? Vamos a hablar sobre la sustitución que hizo Cristo en el ser humano. Este eres tú, ¿ok? Lo negro en ti representa el pecado, ¿ok? Esto representa el pecado que hay desde el día que tú fuiste fundado en esta tierra, ¿ok? Entonces, mucho antes de nacer, o sea, bueno, no mucho antes de nacer, mucho antes de salir de la pancita, ya veníamos con pecado por venir de Adán, porque la carne viene de Adán, es decir, venimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, venimos sin tener relación con Dios, nada que ver con Dios, ¿ok? Un día en la tierra, si tu corazón, si Dios te da la misericordia en tu corazón, si Dios permite que tú tengas la fe, aparece Cristo, ¿ok? Cristo no tuvo pecado aquí en la tierra. No tuvo pecado, es decir, Él no cometió ningún pecado, ¿ok? Hablando de que Él, por el nacimiento del Espíritu Santo, no tiene la descendencia de Adán. ¿Eso qué quiere decir? Que como no vino de Adán, vino puramente como Adán fue creado. Pero Él no se dio, Él no cayó, Él sí fue perfecto, justo, santo y perfecto, ¿ok? Entonces, en este punto, Cristo, que nació sin pecado, ¿sí? Que fue, que nació, que vivió
y entregó su vida sin pecado, el inocente murió por los culpables, ¿ok? Entonces este eres tú. Y un día Cristo te ve y tiene misericordia de ti. Así mismo, como cuando dice, cuando la Biblia nos muestra que sana leprosos, tú eres ese leproso. Cuando la Biblia nos dice que sana paralíticos, tú eres ese paralítico, ¿ok? Entonces Cristo te ve y te limpia, ¿ok? Al momento de limpiarte, no lo hace a manera de la que el ser humano piensa, ¿no? Que es sanar la carne física, no. Sino que en el mundo espiritual ocurre esto. Cristo te da su lugar de santo, de justo, de perfecto, y Él tomó el pecado y lo llevó a la cruz, ¿ok? Y entonces en la cruz, imaginemos que Cristo está en la cruz, muere, ¿sí? Y se deshace de tu pecado, ¿ok? Entonces, tú eres esto, ¿ok? Tú ya eres el lugar que Cristo te ha dado. Eso significa que Cristo murió por nosotros, ¿ok? Por nosotros, para que nosotros tomáramos el lugar que Él le pertenecía, ¿sí? Y dio su vida para todos nosotros. Entonces, si esto es Cristo, tú eres esto, ¿ok? Tú estás dentro de Cristo, tú y yo somos esto, ¿ok? Somos parte del cuerpo de Cristo, ¿ok? Somos Cristo, ¿sí? Somos parte del cuerpo de Cristo, así que somos Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando Cristo habla con Dios, perdón, cuando Pablo habla con Dios, que en ese momento era Saulo, Dios le dice, ¿no? Cristo le dice, ¿por qué me persigues? No dijo Cristo, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a los que me siguen? No, Cristo no dijo eso. Cristo dijo, ¿por qué me persigues? Porque tú ya eres esto, ¿ok? Ya eres esto. Y en el día de la resurrección va a haber otro igual, porque Cristo resucitó para nuestra justificación, pero no tengo otro audífono un audífono blanco para representarlo. Entonces, nosotros resucitamos, ¿no? En el día junto con Cristo, ¿sí? Con Cristo somos juntamente resucitados, crucificados, y también resucitamos con Él, ¿ok? También nosotros morimos a nuestro ser anterior y resucitamos en Cristo. Esto es bastante difícil de entender si las personas no tienen el Espíritu de Dios. Yo tampoco lo entendí durante un tiempo, pero Cristo tuvo misericordia de mí para que yo entendiese. Entonces, bueno, este eres tú, ¿ok? Sigamos con Génesis. Espero se haya entendido. A ver, tengo una pregunta. ¿Tú crees que María tuvo más hijos luego de Jesús? ¿De verdad crees que soy católica romana, verdad? Meder, no voy a responder esa pregunta polémica. No voy a responder esa pregunta polémica porque sé con qué intención lo haces. La verdad de Dios dice, yo resucité con Cristo porque esa muerte y ahora vivo. Amén. Meder, sí, ¿con qué intención lo haces? Ok, a ver, sigo. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Para las personas que dicen, ¿no? Meder, no evité la pregunta porque realmente hay personitas que nos están viendo que pertenecen a esa religión, ¿ok? Nosotros no tenemos contienda con absolutamente nadie, sino queremos que todos escuchen la palabra. Y esto puede como hacer una división entre el corazón de ellos y el mío. Y mi intención es que el corazón de ellos y el mío esté conectado para que puedan escuchar, ¿ok? Entonces, bueno, para las personas, vamos a ir por acá. Las personas siempre ponen, cuando nosotros decimos ser justos como Noé, ser justos como Abraham, las personas nos dicen, ¿pero por qué te dices justo? Si no hay justo ni a uno, no dice la Biblia. Entonces, vamos a buscar
Vamos a buscar este pasaje. Romanos 3, 10, 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ok? Entonces, estas personas que dicen, es que no hay justo ni aun uno, ¿por qué en Génesis 7 dice que por qué a ti he visto justo delante de mí esta generación? Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿No? ¿Por qué Dios nombró justo a Noé? Porque aquí en Romanos 3, 10, 12 habla sobre que no hay justo ni aun uno por sus obras, por sí mismo. Porque Noé aquí no se está autodenominando justo. Noé no le está diciendo a Dios, Dios mírame, soy justo. No, sino que Dios está viendo a Noé, o sea, y le está diciendo, Noé, tú eres justo. ¿Ok? Entonces hay un abismo de diferencia en eso. Cuando Dios nombra algo, hay posibilidad de que sea mentira, ¿sí? Si Dios le dijo a Noé, eres justo, ¿Dios estaba mintiendo? No, Dios no le estaba mintiendo a Noé. Noé era justo porque un mandato de Jehová, la palabra de Dios, la palabra de Yahvé, fue quien lo nombró justo. Asimismo, mediante Jesucristo nos nombra justos, porque fuera de Cristo no hay justo ni aun uno. Pero dentro de Cristo, cuando Dios nos nombra justos a través de Cristo, entonces sí hay justos. ¿Por qué? Porque Dios lo dicta, no porque el humano quiera, no porque el humano por sus obras se diga justo. Porque si fuimos por obras justos, entonces no hay justo ni aun uno. ¿Me entienden? Es una... yo lo denominaría como... lo denominaría como un juego de palabras, ¿ok? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía mucha riqueza en su léxico, ¿no? Era una persona sumamente inteligente. Dios le había dado la habilidad, la inteligencia, ¿no? De tener todo lo que había aprendido por basura y poder nombrar las cosas de Dios como son. Entonces, si se trata de mis obras o si se trata de tus obras, ni tú ni yo somos justos. Si se trata por la obra de Cristo, si tomamos en nuestro corazón la obra de Cristo, entonces tú y yo somos justos por Cristo. Es así por lo que se predica el perdón de los pecados. No porque tú creas que eres más mala persona que yo o más buena persona que yo, hace alguna diferencia de lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Ok? Entonces, no importando tu condición, porque obviamente un lisiado, ¿qué es? ¿Ok? Un lisiado es alguien maldito. No importando qué tipo de persona seas, Cristo hizo el mismo sacrificio por ti y por mí. Es decir, tú y yo somos malas personas y Cristo es el único bueno que nos puede dar salvación. Exacto, Doménica, no hay ser humano bueno. Por ti y por mí, el mismo sacrificio es el de Cristo. Somos justos nombrados por Cristo. ¿Por qué dice Cristo nos justificó? Porque le creemos, porque eso es así es. Entonces, en este hecho, tu corazón y el mío son uno con el corazón de Cristo, no por nuestras obras, sino por su sacrificio. Me encantó esa alegoría, me encantó. Entonces, justamente tener tatuado en nuestros corazones esa verdad, esa increíble verdad, ¿sí? Gracias a Dios nos da la inspiración para poder explicar, ¿sí? Gracias a Dios nos da la sabiduría para poder explicar. Le damos gracias a Dios por cada uno de los profetas y de los apóstoles que de verdad hoy día es lo más importante que podemos tener en nuestro corazón, la salvación de Cristo. Estos tiempos que se están viviendo, creo que algunos sabrán sobre todos los conflictos, ¿no? Entre países que hay, de un lado del mundo, del otro. Entonces, todo esto, ¿qué nos hace ver? Nos hace ver que tenemos que estar en el arca, ¿ok? Nos hace ver nuestra fragilidad como seres humanos. Somos seres humanos que somos finitos en esta carne, pero somos eternos en el alma. Hola, buenos días, el Hijo de Dios. Entonces, nosotros
podemos tomar en cuenta. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que todo esto ocurra? Para que el ser humano sepa cuán frágil soy, cuán cortos son mis días, ¿sí? Cuán cortos son mis días en esta tierra, ¿ok? Y entonces, cuando tú salgas de esta tierra, ¿qué va a hacer de ti? ¿Sí? Cuando tu alma salga de tu cuerpo, ¿dónde vas a estar? Porque realmente hasta las personas que han estudiado, ¿no? Obviamente las personas que leen la Biblia ya sabían desde mucho antes que había una eternidad luego de este cuerpo, pero las personas que han estudiado tanto y son pues como científicos, investigadores, etcétera, nombraron que hay algo después de morir, ¿sí? Después de morir en este cuerpo, hay algo que sigue realmente, o sea, ya son factos, o sea, ya es una realidad, es un hecho que ellos mismos pudieron demostrar que hay. ¿Qué va a ser de nosotros el día que salgamos de este cuerpo? Yo sé que a las personas no les gusta mucho hablar de este tema, yo sé que a las personas no les gusta mucho tocar este tema, pero la verdadera vida no es aquí, sino es después de este cuerpo. Entonces les pregunto, ¿qué sería de ustedes? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de todos nosotros si Cristo no nos hubiese dado la potestad de ser hijos de Dios por su sacrificio, no por nuestro querer, sino porque Él así nos nombra? No somos justos por nuestras obras y no vamos al reino de los cielos, a la presencia de Dios, por nuestras obras, sino por su sacrificio. Entonces, bueno, eso es lo más importante que debemos de tener en cuenta cuando salgamos de este cuerpo. Cuando ustedes se presenten ante Dios, tienen que tener claro que ustedes van sin pecado, ¿sí? Ustedes ya no son pecadores. Ustedes ya no tienen el pecado en su corazón, sino, ¿qué significa pecador? ¿Sí? ¿Por qué les digo que ya no son pecadores? Porque en todo momento se nombra al pecador separado de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Satanás pecó, se separó de Dios. Cuando Adán pecó, se separó de Dios, ¿ok? Pecador, entonces, ¿qué significa? Separado de Dios. No estás unido con Dios. No estás en la presencia de Dios. Justo, ¿qué significa? Unido con Dios, ¿sí? El justo Job, todos los profetas, todos los apóstoles, uno con Dios, ¿ok? Entonces el pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no hay cosa que nos separe de Dios, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos con... perdón que esté atrasando lo del arca, pero creo que lo más importante lo explicamos al principio, realmente es estar dentro del arca. Y a pesar de que ya nos está acabando el tiempo, vamos a tratar de explicar esto como un poco rápido para que no se pierda el verdadero objetivo de leer Génesis 7, ¿ok? Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca. Esto sabiendo que Matusalén era el reloj del diluvio, ¿sí? En cuanto Matusalén, el juicio de Dios, cayera sobre la tierra, ¿sí? En ese momento todas las aguas iban a venir encima, o sea, iban a matar a todos los seres humanos, ¿ok? De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Hay una parte en el Nuevo Testamento que dice sobre los animales, ¿sí? Que Dios bajó un lienzo y le mostró a Pedro todos los animales. Realmente había de todo tipo de animales, y Pedro le dijo, pero si yo nunca he comido nada inmundo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que había animales que todas las personas consideramos como inmundos, ¿no? Todas las personas consideramos a veces a algunas personas indignas de la gloria de Dios, ¿no? Entonces Dios le dijo, Yahvé le dijo, no le digas común,
no llames inmundo a lo que yo he santificado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo nos santificó a todos, a completamente todos los seres humanos, ¿sí? Nos justificó a todos los seres humanos. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay nadie que no haya sido redimido por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo se condenan las personas? ¿Sí? Por el pecado imperdonable, blasfemar contra el Espíritu Santo que nos convence de pecado y de juicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Cuando nos convence de pecado, nos dice por qué pecado estamos condenados por no creer en el sacrificio de Cristo. Entonces eso sí que condena, eso condena. ¿Por qué? Porque la persona, a pesar de ya no ser pecadora, no le cree a Dios, que fue también el primer pecado, no creerle a Dios, ¿ok? No creer que el fruto los iba a matar, los iba a separar de la gloria de Dios. Entonces esto es una verdad muy importante. Si tienen alguna preguntita, pueden decirme, yo la voy a responder porque creo que hay algunos versículos que me están poniendo también como Eclesiastés, pero no alcanzo a leerlos porque después hay otros motivos, ¿no? Entonces, quiero responder sus preguntitas para saber qué hay en su corazoncito. Y pues de ahí, creo que mañana va a ser Génesis 7 parte 2. Génesis 7 parte 2 para explicar lo de Sem, Cam, Jafet, qué son las 8 personas, por qué son 8 personas, y lo del arca y el agua, por cuántos días, y etcétera, ¿no? Para poder explicarlo mejor. ¿Tienen alguna preguntita? El que se humille será enaltecido, así es, Kenia. Yahvé, tal como lo dice la Biblia latinoamericana u otras versiones católicas. Meder, de verdad. Meder piensa 100% que soy católica romana. Entonces, no, Meder. Aquí somos cristianos los que seguimos a Cristo, ¿ok? Somos justos. A ver, voy a responder preguntas sobre el tema, ¿va? Sobre Génesis. Roy, tienes que creer en Jesucristo, en su evangelio. Así es. ¿Tienes respuesta para las personas que tienen ídolos, que creen en otras cosas como la Virgen? Sí. Sí. Bueno, realmente la idolatría que Dios marca en no tendrás dioses. Vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo. Tenemos que tocar Éxodo si queremos tocar ese tema. Algún día vamos a estar en Éxodo 20, que es donde se dan los mandamientos. Esperemos que si vamos, pero es que, por ejemplo, estamos haciendo 2 de Génesis 7 porque pues no logramos llegar a concluir Génesis 7. Entonces, digamos que son de repente un versículo un capítulo por día, pero a veces son 2. Entonces, por ahí de marzo, abril, en mayo estamos tocando Éxodo 20, ¿no? Sería Huerta. No tengo canal de Facebook, pero tengo canal en YouTube donde se suben todas estas todas estas predicaciones, porque de repente me hacen preguntitas y no alcanzan, me dicen como, ¿qué dijiste? Perdón, es que se trabó el live, o perdón, es que no te escuché porque se movió, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente deslizan por error y me dicen, pero es que, ¿cómo puedo escuchar mi pregunta, no? Entonces, ya está ahí y pueden buscar la partecita en donde preguntaron o pueden buscar la partecita que quieran regresar a escuchar. Entonces, está aquí en mi perfil. Creo que sí aparece. La verdad no tengo idea si aparece o no. Voy a verificar porque a veces TikTok los enlaces te los tira, ¿no? Como, no pongas ese enlace. Pero vamos a ver si sí quedó el de YouTube. Ok, dice en los 10 mandamientos.
El primer mandamiento que habló Dios a su pueblo fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento ¿no? Muchas personas toman en cuenta el mandamiento número 8, creo que, no, 8, 7, el 6, no matarás, ¿no? Muchas personas toman en cuenta el no matarás, pero no el no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Esto a qué se refiere? Muchas personas dicen, no, pues yo voy al cielo porque no he matado a nadie, ¿no? Pero Dios, ¿ven en qué número pone el no matarás? En el número 6. Pero nadie se fija del número 1. O sea, nadie se fija del número 1 sabiendo que lo número 1 es lo más importante para Dios. Por eso se dejó en el lugar que se dejó, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, no, pero mientras yo cumpla el no matarás, pues yo voy al cielo, ¿no? Todos los mandamientos tienen suma importancia para Dios, ¿sí? Todos. Y el no tendrás dioses ajenos delante de mí quedó en primer lugar por una razón. El Dios ajeno del que habla Dios en esta ocasión, en este mandamiento, es el ser humano, el corazón del ser humano. Cuando Satanás engañó al ser humano, engañó a su corazón, quedando como Dios a la par de Dios, ¿no? El ser humano se cree Dios en su corazón, en su propio corazón. ¿Cómo quién? Como Satanás un día quiso robar el lugar de Dios. Entonces, como Satanás quiso robar el lugar de Dios y Satanás le transmitió su corazón al ser humano, el ser humano, a pesar de ser tierra, que el ser humano es menos que nada, cree ocupar el corazón de Dios. Así de mal está, así de mal estamos. Así, en ese nivel de impiedad está el ser humano. Por eso es que Dios se enfurece contra el pecado, porque algo que no es nada cree serlo todo, y a pesar de eso Dios nos perdonó. Por eso es que Dios es el único que puede consumar nuestra salvación, porque es el único bueno. Entonces, esto habla sobre el verdadero Dios ajeno que tiene el hombre. Eres tú mismo, el Dios ajeno del que Dios habla, porque solamente tú, ¿sí?, crees que puedes estar en un lugar arriba de Dios. Solo tu corazón te hace querer estar en un lugar arriba de Dios, creyendo que tus obras son mejores que el sacrificio de Cristo, ¿sí? O que tus obras, o que tu querer, o que tus sentimientos son mejores que el sacrificio de Cristo. Y eso no es verdad. Eso es creerse Dios, ¿no?, en su corazón. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Espero haberte respondido. Espero haberte respondido con claridad. Y entonces, ¿por qué Dios dio estos mandamientos, no? Dio los 10 y dio los 613. Sí, 613 mandamientos. A ver, sí, porque tienen que llegar a 6, no, a ver. Sí, 613 mandamientos, ¿no? Sí. Por eso dio todos estos mandamientos Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano dijo, lo que tú digas, Dios, eso haremos, ¿sí? Y Dios les dijo, no van a poder hacer ni uno solo, ¿sí? No van a poder hacer ni uno solo, porque en cuanto infrinjan uno, se hacen culpable de todos. Y entonces, ¿por qué hizo esto Dios? Para ponernos en rebeldía a todos. ¿Para qué? Para poder tener misericordia de todos. Entonces, si tienen alguna otra, con gusto la respondo, pero conforme al tema, ¿va? El hombre es el ídolo. Así es, así es. La verdad de Dios tiene muchísima razón. El hombre es el ídolo del que se habla, el Dios ajeno delante de Dios. ¿Cómo quiero, a ver, qué? A ver, perdón, es que no leí bien tu comentario, Gutiérrez.
Misael Valladares dice, hable un poco acerca de lo que pasó cuando a Noé le vieron su desnudez y a qué se refiere eso. Es un tema muy importante, es un tema sumamente importante porque tiene referencia a, de nuevo, Génesis 1. Así empezamos este live. Tiene referencia a Génesis 1, ¿por qué? Porque Adán y Eva estaban desnudos delante de Dios y no se avergonzaban. Eso tiene todo que ver con la desnudez de Noé. Pero ya vamos a llegar a este capítulo. En creo que 4 versículos más, capítulos más, llegamos a ver a qué se refiere eso y va a quedar en YouTube. Va a quedar grabado en YouTube sobre por qué Noé se emborrachó y a eso a qué se refiere y sobre los hijos que lo cubrieron y sobre quién vio su desnudez. Entonces, bueno, Francisco, no se refiere a eso, Francisco. Francisco dice, no hay un mandamiento más importante que el no matarás a menos que usted sea un inmoral. O sea, a eso me refiero. Creo que Francisco no escuchó lo que dije acerca de los 10 mandamientos, pero sí, así piensa la mayoría del mundo. Pero por algo, el no matarás está en número 6 y el no tendrás dioses ajenos de mí está en número 1. Y los 10 mandamientos tienen suma importancia. Pero ¿por qué solo le damos el protagonismo a uno? Porque es el que creemos que cumplimos. Sin embargo, Dios dice que los que no tienen, ahorita les digo, sus pies. Aquí dice, en Isaías 59, dice, ustedes tienen, Isaías 59, bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre, sus dedos están llenos de iniquidad, mienten con los labios y emiten maldad con la lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue con la verdad. Confían en lo que no es y profieren mentiras, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telarañas. El que coma de sus huevos morirá y el que los exprima sacará de allí una víbora. Sus telas no sirven para vestir, así que no podrán cubrirse con lo que hacen. Sus obras son obras de iniquidad, lo que hacen es producto de rapiña. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son malvados, en sus caminos solo hay destrucción y quebrantamiento. No conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas y todo el que las siga jamás conocerá la paz. Esto habla de las personas que no han sido, ¿sí?, salvas por Dios. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? El no matarás es espiritual. El no matarás es espiritual. Para las personas que no saben cuál es el evangelio. Y bueno, Soldado de Manuel dice, la vida de Cristo es el mensaje central porque muestra a nuestro Salvador. Sí. Ok, creo que ya no hay ninguna otra preguntita. Sí, Salmos 34, 37, 4 y 5 para usted. Ok, ahorita, permítanme, ahorita lo leo. Es que pierdo los comentarios, perdónenme ustedes. Si acaba la vida, no se pueden cumplir los demás mandamientos. Es un asunto de lógica. Es que no puedes cumplir ni uno solo. No podrías cumplir ni un solo mandamiento, Francisco. Amiga, sobre el tema de no matarás, ¿qué piensas de los policías que han matado en defensa propia? Es que Dios no mira lo que mira el ser humano, pero pues les voy a decir algo que les va a sorprender mucho.
Ustedes conocen a un pintor austriaco que mató muchísima gente, ¿no? Creo que es un poco polémico hablar de él, pero vamos entrando en eso para que me puedan entender, ¿ok? David mató a muchísimas más personas que ese pintor. Esto Dios le dijo: eres un hombre conforme a mi corazón. ¿A qué se refería entonces? ¿A qué Dios se refería entonces? ¿Por qué Dios le dijo: eres un hombre conforme a mi corazón? Para que sepan, Abraham también, cuando fue a buscar a Lot, todos ellos entraron en guerra contra otro grupo de personas y los derrotaron. ¿Por qué? Porque Dios no mira como mira el hombre. ¿Sí? Para ustedes, la vida es esta carne. Para Dios, la vida es la eternidad. ¿Ok? ¿Quién te mata desde el principio? Satanás, tu corazón. Tu propio corazón hace que no vayas a tener vida eterna. Tu propio corazón te engaña para decir: uy, sí, la vida es esta vida. ¿Sí? La carne es la única vida que tenemos. No, Francisco. Esto solo es un poquitito de tiempo, ¿sí? Ni tú ni yo vamos a vivir más de 110 años, ¿sí? No vas a vivir más de 110 años. Es más, no sabemos si Dios te va a permitir llegar a los 100 años. Pero las personas creen que esta carne... Es que hay dos Franciscos, creo. A ver, si yo hubiera estado en tiempos de David y me mató a un familiar, no estuvieran hablando de él. Ven que justamente ese es el corazón del hombre. Creer que va a llegar a los 300 años. Creer que va a llegar a los 400 años de vida. No, la vida es eterna en la eternidad, cuando salgan de este cuerpo. Así que este cuerpo no es algo que Dios tome como importancia eternidad en este cuerpo. No es como que Dios te haya dado la eternidad en este cuerpo, sino la eternidad en su presencia. Y David era un hombre conforme a su corazón por la fe que tenía David en Dios, por la fe que Dios le había dado a David en él. ¿Ok? Entonces, el no matarás es para las personas que predican sus propias obras y no la fe en Dios. Espero haber respondido a tu pregunta, Francisco. No se trata de un tema moral, sino se trata de un tema eterno. Se trata de un tema espiritual, no conforme a tus ojos, sino conforme a los ojos del corazón de Dios. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana. Espero que Dios los cuide, que Dios cuide su corazoncito. Espero que Dios les dé su gracia y Dios les dé la fe para poder creer en el perdón de sus pecados. Nos vemos.